mezcla un poco este libro de historia de terror, mentes criminales y ángeles y demonios. Es un potaje que puede parecer bastante pesado, pero te lo acabas comiendo. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar del Rest in Peace y de mitología. Bueno, empezamos un año más con la Semana del Terror, en el que tanto la sección de libros como la de pelis como la de mitología hablaremos de temas tipo fantasmas, monstruos, Halloween y cosas por el estilo. Y vamos a empezar con la sección de libros con una recomendación de una historia que leí hace poquito y es bastante adecuado para estas fechas. Y hablo de nada más y nada menos que El Evangelio del Mal de Patrick Graham, algo un poquito más desconocido para variar. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a hablar sin spoilers y con spoilers de uno de los libros más descriptivos que he leído en mucho tiempo. Ojo que me pensé por un momento de que volvería a traer algún libro de Stephen King, porque digamos que es mi opción más socorrida para estas fechas, pero también yo quería traer algo un poco diferente al autor. Ojo que me sigue encantando, sigue siendo uno de los autores más recurrentes en este canal, pero bueno, un resumen rapidito de esta historia, lo que podéis encontrar en la sinopsis. Tenemos el año de la peste negra. Un grupo de monjas recoletas acogen a una monja que llegó un poco de improviso con un evangelio que contiene supuestamente la revelación de la gran verdad que ha estado ocultando la iglesia. Y luego después saltamos a una época más actual, en el que una agente llamada Mary Parks, con un poder bastante singular, del que hablaré con más detalle en la zona con spoilers, tiene que encontrar ese evangelio, mientras va tras la captura de un asesino en serie y, bueno, lo típico, conspiración en el Vaticano. Se ha convertido en algo un poco habitual, las cosas como son. Vale. Es una mezcla un poco este libro de historia de terror, mentes criminales y ángeles y demonios. Es un potaje que puede parecer bastante pesado, pero te lo acabas comiendo, porque ya os puedo decir de que el libro en sí, aunque tiene unas partes bastante tediosas, aburridas e incluso innecesarias, es un libro que cumple como historia de terror. Mira que daba mal rollo en más de la mitad del libro, las cosas como son. Es que de hecho hay algún que otro cliché que puedes encontrar en las películas de terror sin ir más lejos. Hay posesiones infernales, libros malditos, personas adoradores de Satán, aunque tiene un nombre distinto en este libro. Eso lo diré en la zona con spoilers. Pero el autor lo hace bastante bien en el sentido de que no notes de que estás leyendo algo que has visto o leído en tropecientas millones de historias. Te olvidas por un momento de eso. Sobre todo el principio. Normalmente el principio es una trama de la parte de la peste negra que normalmente lo encuentras en medio de las tramas de terror. Pero oye, está muy bien implementado. Ha sido una delicia que me ha puesto incómoda, me ha angustiado y me ha aterrado un poquito. Que solo consigo el libro ya es todo meritorio. Luego la parte del medio, que se centra sobre todo en la era actual, es un poco 50-50. Había partes igual de aterradoras, igual de espeluznantes, igual de incómodas, pero otras yo digo, es aburrido, es tedioso, es innecesario y además tiene una gran virtud que a la vez es su mayor defecto, y es la parte de las descripciones, porque había momentos en los que las descripciones eran lo mejor del libro y en otras lo peor del libro. ¿Tiene sentido? Pues en este caso sí. De hecho, gracias a la parte descriptiva, sentía que el libro era un tanto inmersivo. Me sentía como la protagonista con su poder peculiar y eso me daba muy mal rollo. Pero luego había otras partes, sobre todo centradas en la historia del evangelio, que yo decía, por favor, ¿podrías acabar ya? O sea, estás tardando demasiado. Quiero volver a la parte de la trama, a la acción, por el amor de Dios. Aunque es cierto de que luego se va diluyendo un poco la parte aterradora, se va volviendo un poco más de acción, un poco más de intriga, más tipo ángeles y demonios. No me malinterpretéis, me encantan ángeles y demonios, pero un poquito
tomas de terror no le hubiera venido mal. Aunque en la última escena del libro, yo os lo aviso desde ya, cumple el cliché que tienen muchas películas de terror. Al final de las películas de terror, que me pone de los nervios. No como para decir, tiro el libro, lo aviento contra la ventana, pero no me gusta. Casi avientaría contra la ventana el final de la serie que os voy a traer para la sección de vídeos. Es una serie, me entenderéis cuando os diga cuál es. Pero en fin, ahora hablemos un poco de los personajes y luego ya vamos con la zona con spoilers, que siempre me muero por llegar a esta parte. La prota Mary me encanta, es un personaje que es bastante justificado, que se la note cabreada, que se la note con un estado depresivo, pero es que el poder que tiene, tanto la forma en que lo adquirió como él lo está utilizando, es bastante jodido. Que no se quiera ir con San Pedro voluntariamente, porque mira que la deja bastante tocada este poder. Mis respetos, es usted mi heroína. Ah, soldado. Para mí es como un soldado en este sentido, aunque es agente del FBI, especialista, ya os lo digo, en asesinos en serie. En un tipo concreto de asesinos en serie. Ya podréis entenderme más o menos. En cuanto al resto de los personajes, hay un padre llamado Padre Carso que no me gustó el personaje. Me pareció insulso. Completamente insulso. Y su parte me parecía insulsa. Pero hablaré de esa parte insulsa. Hay otra gente, Valentina se llama, que me hubiera gustado ver más de Valentina y menos de Carso. Las cosas como son. Luego hay una amalgama de personajes, muchos del Vaticano, algunos del FBI, se van mezclando entre sí, algunos parecen interesantes, otros no tanto, pero que se le dé bastante importancia, pues Mary, Carso, Valentina y tal vez un cardenal que, la verdad, su final me gustó bastante. Se lo merece bastante. En cuanto a los villanos, hay uno en particular que es el que pone los pelos de punta y el que precisamente consigue que Carso no parezca el más detestable de todos, y eso que el villano es detestable de por sí. Lo digo, en la zona con spoilers me explicaré mejor, así que ¿os recomendaría el Evangelio del Mal? Por supuesto que sí. Tened la mente abierta con respecto a la parte menos terrorífica, las cosas como son. Sé que tiene una segunda parte, pero al contrario que el Evangelio del Mal, he oído críticas muy malas, así que no sé si lo acabaré leyendo, Me deja un poco dudando. Pero oye, funciona perfectamente. A pesar de ese final, funciona perfectamente como libro autoconclusivo. Bueno, esto es todo lo que puedo decir acerca de El Evangelio del Mal sin spoilers. Bueno, es un libro bastante curioso. Espero que os haya abierto de boca. Ya yo solo, con lo que me recuerde a Mentes Criminales, es que adoro esa serie. A pesar de su última temporada, adoro esa serie. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir a que se generes en esta vida y comentar. Comentad, por favor. ¿Habéis leído algún libro de terror bastante interesante? Recomendaciones para estas fechas. Aunque los libros de terror los podéis leer en cualquier momento del año. Yo lo hago. Pero bueno, me gusta traerlos para la semana del terror sin ir más lejos. Así que, bueno, esto es todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo o en la zona con spoilers. Khaled das un mal rollo que flipas. Y llegamos a la zona de spoiler total. Sí, me ha entrado calor y no os extrañe de que en algún momento de esta zona con spoilers traiga mi abanico, que lo tendré por ahí. Vale, empezamos hablando del principio de la historia. Principios de la peste negra. Como dije en el resumen, unas monjas recoletas acogen a otra monja de una especie de orden bastante secreta. Bueno, secreta en el sentido de lo que hacen realmente, porque luego ves los rumores de la gente, en los medios, sin ir más lejos, que dicen que son monjas malditas, monjas adoradores de Satán. Lo que eran realmente esas monjas ocultas no
bueno, las primeras, la fugitiva, vamos a dejarlo ahí, recogían archivos secretos, archivos satánicos y los analizaban. Eran bibliotecarias, básicamente, o archivistas, como queráis decirlo. Pero claro, se escapa una porque hay una orden. Los ladrones de almas, no, el humo negro, los ladrones de almas son su brazo armado, intentan recuperar un evangelio. Y bueno, madre del amor hermoso, el que mata a las monjas recoletas y... La verdad es que al principio es mucho menos perturbador que otro grupo de monjas más adelante. Se pone bastante creativo el asesino, que es Caleb. Paréntesis, que podría haberlo dicho en la zona sin spoilers. Me complace anunciar de que en este libro no va a haber Spicy. Con o sin consentimiento, no va a haber Spicy. Una o dos menciones muy por encima y creo que ni siquiera llega a rematarse. Pero, claro, teniendo en cuenta que este asesino, Caleb, es un ser inmortal que lleva matando monjas de las formas más crueles, sádicas y creativas que te puedas imaginar, que no recurra a eso, es bastante curioso, ¿eh? Se agradeció, pero eso no quiere decir de que no me compadeciera de estas monjas que lo único que hicieron fue acoger a una monja fugitiva de las archivistas. Era servino de las archivistas y luego solo sé que la madre superiora de las que acoge a esta monja es la madre Seúl, o como le llamo, la monja con los ovarios mejor puestos que he visto en un personaje. Porque solo con tocar el evangelio comprende de que es algo puramente maligno. Ahora hablaré de lo que dice ese evangelio. Y no se le ocurre otra cosa, sino emparedarse con un cráneo. También hablaré de ese cráneo, tiene mucho que ver con el evangelio. Y el evangelio, y se empareda. Claro, tú dices, eso es absurdo. Teniendo en cuenta que acaban resucitando a las monjas para convertirse en seres diabólicos sedientos de asesinatos, pues sí, lo que hizo la madre Seúl, loco, pero valiente, muy valiente, hasta tal punto de que para no gritar ni llorar, se ahoga a sí misma, ya estaba muriendo, pero se quiso rematar haciendo eso. La verdad es que esta parte es muy, muy angustiante y la forma que lo tiene escrito el autor, oro puro, aterrador, pero oro puro. Casi tanto oro puro como la presentación de Mary Parks. Saltamos a la era actual. ¿Cuál es el poder que tiene Mary Parks? Pues básicamente es una especie de medium, pero no una medium corriente. Para que poner un ejemplo, se mete en el alma, en la psique de una niña que acaba siendo asesinada por un adulto. Pero es que siente el dolor de la niña, siente cómo la tortura, siente cómo la matan. O sea, no solo se mete en la mente de una persona, es como si se metiera, sintiera ese dolor. O sea, es como si muriera unas cuantas veces, porque, claro, Millie lo usa para atrapar asesinos itinerantes. Son unas especies de asesinos en serie que van viajando de país en país. Esos son los más aterradores. Ahí, Patrick Graham, tienes toda la razón del mundo. Y Mary es muy experta en eso. Claro, con ese poder que tiene, normal. Pero claro, llega a su pueblo natal, en el que tiene que rescatar a una gente que estaba buscando un asesino de un grupo de mujeres. Que ese grupo de mujeres acabaron siendo monjas recoletas. Y sí, es el mismo asesino que mató a las monjas recoletas de la Edad Media. Es el inmortal Caleb. Y claro, la forma en la que esta vez decidió acabar con la vida de las monjas es muy creativo. Con deciros de que uno de los métodos es crucificarlas. Y la forma en la que se describe cómo el clavo se clava en la piel, eso fue asqueroso. Pero lo vi necesario para la trama. Justificado, asqueroso, aterrador, pero bastante justificado. Y Mary acaba siendo una de las víctimas. No muere, de milagro, pero no muere. Por desgracia, Caleb tampoco. Porque mira, claro, una de las monjas, mucho más adelante, otro grupo de monjas recoletas, es que salen un montón de monjas recoletas en este libro, dice, hay que quemar el cuerpo. Lo cual me hace pensar,
lo ha hecho alguien a lo largo de los siglos porque lo han decapitado, lo han disparado. En esta escena en concreto del rescate de Mary, lo acribillaron, pero a base de bien. Pues se ve que no fue suficiente. Vaya. Y sin embargo nadie lo ha quemado. Eso me resulta muy extraño, pero en fin. Una parte muy descriptiva, pero lo disfruté bastante. Bueno, disfrutar. Digamos que no me aburrió, no me pareció de las descripciones más tediosas la autopsia de Caleb. Cómo los forenses estaban describiendo las cosas de Caleb, porque nos daban una información muy interesante. Que básicamente tenía una dieta pobre, de que parecía un mendigo, luego resulta que no era un mendigo. Por decirlo de alguna manera, tenía el cuerpo propio de alguien que vivió en la Edad Media, que incluso era portador de la peste negra. Lo cual no me extraña en absoluto. Claro. Y a partir de este punto la cosa se pone bastante más escabrosa. Pero es a partir de aquí en el que la historia se torna menos terrorífica y más tipo acción, que se mezcla más con ángeles y demonios que con mentes criminales. Y aquí ya empiezan las partes tediosas y las partes que aún siguen siendo interesantes. Como dije antes, el abanico iba a acabar apareciendo, pero en fin. Vamos con el padre Carso. Mira que me estaban describiendo escenas en el Amazonas, nativos del lugar que le están advirtiendo al padre Carso, aquí ocurre algo maligno, una versión diabólica y... ¿Olmeca? ¿Era Olmeca? Sí, algo por el estilo de la escena de Jesucristo. Y me daba tan igual, o sea, pobrecitos los afectados, al igual que los de la iglesia de Manaus, pero me dio tan igual, pero porque el padre Carson me pareció un personaje que me daba completamente lo mismo, me la traía floja, sinceramente. Un personaje muy aburrido. Y mira que tenía escenas que creo que con otro personaje hubiera sido, vamos, uno de los más emocionantes. Y también siento de que se describió demasiado la parte del padre Carso. Se vuelve un pelín más interesante cuando está con Marie, pero lo único que hace con Marie es decirle: tranquila, estoy contigo, te meto en una visión. A los 2 segundos: Marie, despierta, por favor, no te quedes en trance. Macho, que tú la metiste en eso. Vale, Marie aceptó, pero por favor. Y que, bueno, el final tiene que ver con el padre Carso. ¡Qué casualidad! Y con Caleb. Si es que las partes más emocionantes es Carso con Caleb, y creo que Caleb le daba la parte emocionante a Carso, así que muy mal rollo. No me gustó el personaje de Carso. ¿Qué queréis que os diga? Ya he mencionado una versión diabólica y olmeca indígena de Jesucristo. Vale, ahora vamos a hablar del Evangelio, que si bien es bastante chungo lo que tiene el Evangelio, la parte de cómo ha ido viajando el Evangelio de mano en mano, de país en país, la verdad es que ha viajado más que yo, las cosas como son, en el tiempo y en el espacio. Lo del viaje del Evangelio me pareció otra parte bastante tediosa. Digo, con un par de menciones basta, pero es que a veces te ponían páginas diciendo de que X personaje cogía el Evangelio, se volvía loco y renegaba de Jesucristo y decía: ¡Viva Janus! ¡Viva Janus! Y vosotros diréis: ¿y quién es Janus? Pues ahí viene la parte del Evangelio, la parte interesante. Resulta que tenemos a Jesucristo en la cruz. Y cuando ves realmente por quién está dando la vida, por el ser humano, que no es precisamente el más puro de todos, se queda en plan: ¿de verdad yo tengo que morir por esta gente? Dios, me estás vacilando. Y entonces ahí reniega de Dios y en vez de seguir siendo Jesucristo se vuelve Janus, porque dice: pues me voy con Satanás, me voy con el diablo, se me va mejor. De hecho, el cráneo que la Madre Seúl tenía con el Evangelio era el cráneo de Janus guión Jesucristo. O sea, Janus es el anticristo. Bueno, no, técnicamente no, sí, se podría decir que Janus es el anticristo, pero vamos a llamarlo Janus. Y claro, la secta del humo negro, los originarios eran básicamente los apóstoles que decidieron escribir el Evangelio con la gran verdad que la iglesia no quiere decir, de que Jesucristo tiró la toalla y se volvió del lado satánico. Pero al parecer el Evangelio tenía un poder
extraño que volvía loca a la gente, los tenía un poco embelesados. Esa parte no me quedó del todo claro, se queda como en un halo interrogatorio de misterio que no hubiera estado mal que lo hubieran desvelado, que hubiera tenido un poder secreto, o un conjuro, o algo místico. Ya estaba Caleb, o sea que la parte fantasiosa hubiera venido bastante bien. Pero bueno, también la parte de cómo la secta del humo negro empezó a dominar el mundo, eso fue muy Ángeles y Demonios, y la verdad fue bastante interesante. Porque claro, no se limitaban a la iglesia o querer destruir la iglesia. Ya llegaremos a la escena de la misa que también me recordó a la serie española 30 monedas. Si es que aquí hay un potaje de todo, por favor. Pero ¿cómo el humo negro creó la orden o el grupo conspirador Novo Orden? Os pongo aquí el nombre en pantalla, en el que se ponían en la parte financiera, en la parte política, en la parte informática. O sea, querían dominarlo todo y técnicamente lo dominaban todo. De hecho, sí, la secta del humo negro yo creo que se quedó destruida. El evangelio no se puede destruir, se lo quedó el Vaticano. Eso es peliagudo, incluso si lo tienen los buenos. Pero lo que me resulta interesante es que sí, detuvieron a varias personas del Novo Ordo, pero eso es lo típico. Sí, eliminas a un miembro, pero puedes poner a otro perfectamente. Si es que hasta el propio libro lo dice. Pero oye, que intente que haya saboteado la admisión de un papa de la secta del humo negro, pues oye, es un golpe bastante duro, muy duro. Pero aquí he de decir una cosa negativa de los villanos, y es que realmente no te dan argumentos lógicos para poder decir que el evangelio es la verdad absoluta. Simplemente decían, reniego de Dios, viva Janus y poco más. Y claro, en la era actual tú puedes decir, vale, el evangelio, me estás contando una milonga que me puedo creer o no me puedo creer, no va a cambiar mi vida. O sea que ahí eso podrían haberlo resuelto un poquito mejor. Pero bueno, lo del evangelio en sí me gustó. Y que tenga una aura satánica y mágica, eso, yo quiero creer eso también. Así que la parte del Vaticano está muy interesante, no se quedaban quietos para nada. Siento de que ha sido más corrupto que el Vaticano en Ángeles y Demonios. Y aquí aparece un personaje que siento de que si hubiera estado con Marie hubiera sido un dueto increíble. Y es la agente Valentina. ¿Es mal hablada? Sí. Pero teniendo en cuenta de que en las pocas escenas que ha tenido se ha enfrentado a un miembro de la Guardia Suiza del Humo Negro, a un par de cardenales del Humo Negro y unos monjes que parece que son inmortales, al estilo Caleb, tú dices, ¿y sigue viva y entera? Mis respetos, papá. Otro soldado. Y bueno, ¿qué puedo decir de el villano en sí? El camarlengo. Campini. Pues parecía el nuevo maestro. Que el hecho de que el papa sea el que precisamente era el jefe de caso, el que se supone que le habían secuestrado a la familia, y resulta que no, que eso era una milonga. Digo, eso me quedó un poco raro, un poco difuso. Si me hubieran dicho que el camarlengo era el maestro, el líder del líder, me lo creo, pero ¿el otro? Fue un poco confuso, pero ahora vamos a la escena en la que resulta que sí, consiguen extorsionar a todos los cardenales, adelantan el cónclave, matan al papa, o sea, evidentemente no iban a dejarlo morir por causas naturales, aunque de una forma muy chunga, ese se murió vivo enterrado. Le provocaron estado cataléptico, pero bueno, matan al papa de forma sádica, adelantan el cónclave, extorsionan a un par de cardenales secuestrándolos a las familias, eligen a un papa a la conveniencia del humo negro. Aquí viene la parte bastante frenética y que me da a entender de que aquí hubo una aura mágica. Porque resulta de que aquí tenemos al nuevo papa que se pone ahí en medio de la plaza y empieza a leer el evangelio. Y todo se queda en plan, ¡oh no! La iglesia nos ha mentido. A ver, es que ni siquiera los más creyentes se podrían decir, pero acallen a ese blasfemo. No había ni uno en esa plaza que decía, blasfemia pura madre
tener a ese nuevo papa que es el hijo de Satán. ¿No? Lo cual, o es que tiene el evangelio una aura oscura, o esto fue un agujero en la trama, no es por nada. El hecho de que el padre Carso, después de supuestamente haberse liberado de una posesión demoníaca y haber dejado tirada a Marie ahí, en medio de la iglesia donde murió la madre Seúl, digo, te has pasado ahí, Carso. ¿Ves? Si es que me cae mal este padre, no es por nada. Que de repente mate al nuevo papa, digo, eso fue conveniencia del guión, pero queda bastante chulo. Para una escena en una película, queda bastante chulo. Y también creo que hay una aura mágica en el evangelio, porque luego después, un par de semanas después, la gente está como si nada. Sí, ¿saben que ocurrió algo raro? Pero hasta ahí yo me quedé en plan, ¿de verdad? Matan a un papa y no están retransmitiéndolo durante un año entero en las noticias. Había cámaras de televisión. Por eso lo digo. Pero bueno, al menos me gusta que hayan escogido a un papa que se había estado enfrentando a la secta del humo negro y al no bordo, vamos, con valentía. Mira que estaba en plan, no me estoy creyendo nada de todo esto. Normal, es bastante loco. Pero me gusta, era el cardenal Giovanni. Sí, se llamaba Giovanni. Y bueno, ahora tiene la tarea de restaurar un poquito la iglesia y ver cómo enfrentarse al enemigo, porque se han quedado con el evangelio. A ver, la lógica de vamos a tener que conservarlo para conocer al enemigo, de acuerdo, pero ¿cómo vas a controlar esa aura oscura que te hace renegar de Dios? O tienes una fe muy fuerte o aquí tú tienes armas ocultas. Porque claro, según uno de los cardenales, sí, era otro cardenal, aquí hay un montón de cardenales, pues resulta de que tienen armas en el Vaticano, no solo demoníacas, o sea que a lo mejor la secta no conocía todos los secretos del Vaticano, lo cual tiene sentido, se centran en lo malo y no ven que el bien también tiene sus propias armas. Pero vamos a hablar ahora ligeramente de la escena en la que Marie va a visitar al padre Carso, ¿vale? ¿De acuerdo? Y Carso contesta de una manera que recuerda a Caleb. Y se supone que Caleb, después de torturar a Carso se había liberado recordando un beso que Marie le había dado. ¡Madre del amor hermoso! Por favor, esa escena fue innecesaria. Luego el beso. Pero, claro, acaba de una manera que te quedas en plan. Entonces Caleb no se fue de Carso no se libró de Caleb, lo cual no tiene ningún sentido. Porque entonces, ¿para qué matas al papa que está a favor tuyo? ¿Querías dominar tú el Vaticano? Ok, esto fue muy confuso, pero es que es una táctica que suelen utilizar las películas de terror y a mí no me gusta. En plan, a lo mejor no hay una segunda parte y tú te quedas en plan, ¿me vas a dejar con la intriga? ¿En serio? Y sé que el segundo libro del Evangelio del Mal no sale nada relacionado con el Evangelio del Mal. Sale Marie, pero sale una niña del Apocalipsis y es algo bastante extraño. Así que, en fin. Abajo Padre Carso, viva Mary, y no quería tener un Evangelio así cerca ni por 1.000.000 de euros. Bueno, y esto es lo que puedo decir en la zona con spoilers de El Evangelio del Mal. Un libro que, si bien ha tenido sus partes que no me han gustado, no es nada comparado con el final de la serie que os voy a traer en la sección de pelis, pero que os lo traeré porque tiene una reflexión que os quiero compartir. Es Monstruo, la historia de Ed Gein, lo que os voy a traer en la sección de pelis, así que creo que los que hayáis visto esta temporada de Monstruos me vais a comprender perfectamente, pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir, que se dejen estos en esta vida y comentar. Así que, bueno, eso es todo, así que nos vemos en un próximo vídeo.